Estudiando el libro de Gálatas, un libro muy interesante, un libro muy gratificante en la vida de los creyentes, porque esto nos lleva no solamente a recordar la parte doctrinal de la cual cada uno de nosotros hemos creído, sino que también nos lleva a reconocer, a recordar y a cambiar esos esquemas que muchas veces afuera nos quieren hacer llegar en nuestra mente. Pablo ha utilizado un par de capítulos para recordar la doctrina de la salvación. Ustedes a veces dirán, ¿y por qué la iglesia siempre nos dice la doctrina de la salvación? Porque no hay mayor garantía de los que nos paramos al frente de que todos aquellos que están escuchando sean realmente salvos. Existen muchas iglesias donde llegan 1,000, 2,000, 3,000 personas, pero todas no están dentro de la sintonía de la salvación. Hay muchas que creen que por haber llegado y levantaron la mano, o que pasaron al frente, o que hicieron alguna obra, están más cerquita del cielo. Y Pablo estaba interesado, al igual que nuestra obra aquí en esta iglesia, de que todos tengan la certeza de la salvación. No podemos estar en una congregación dudando que si hice alguna acción mala, entonces, ¿será que ya perdí la salvación? No. Pablo estaba tratando con esta iglesia para hacer notar que la salvación es el regalo. Cuando usted recibe un regalo, no creo yo que haya alguien que diga, no, ese regalo no lo quiero, quiero uno mejor. Pues déjeme decirle que Cristo le dio el regalo de la salvación a la humanidad para que la humanidad le reciba. Y no hay mejor regalo. Y yo apelo a la conciencia de igual manera que mi antecesor. A veces no entendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos volvemos tan desagradecidos y Gálatas nos muestra eso. Habían recibido la doctrina de la salvación, pero vino alguien a decirles, no, hay que hacer algo más. Y ahí hay un problema. Y Pablo lo está tratando y ahora queremos recalcar ese punto. Pablo también utilizó estos capítulos para mostrar que los méritos humanos no sirven para la salvación. O sea que las obras que yo hago, hermanos, no sirven. Para salvarse, no. Una vez usted es salvo, las obras sí son bienvenidas. Pero es diferente. El esfuerzo humano por llegar a Dios durante todo el Antiguo y Nuevo Testamento fue enorme. En el Antiguo Testamento la gente trató de dar ritos, ceremonias, trató de hacer obras, trató de enfatizar todo el esfuerzo humano por llegar a Dios, pero jamás pudo hacerlo, jamás pudo lograrlo, porque en los planes de Dios no había tal situación. ¿Qué hubiese sido si fuese por obras? ¿Quién podría tener la garantía de que hay salvación en realidad? ¿O hasta qué punto yo puedo llegar a terminar la obra para llegar a tener esa certeza? Pablo utiliza Gálatas para mostrarle a estos Gálatas insensatos que la verdad es el mérito de Jesucristo. También utilizó ejemplos bíblicos para enseñar que la salvación es por gracia. Usted y yo sabemos que la gracia es el regalo inmerecido. No lo merecemos. Pero a Dios le plació. Yo no merezco estar parado en este lugar, pero a Dios le place. Yo sé que no soy necesario para la obra de Dios, pero Dios lo hace. Usted puede decir, sí, pero yo voy a la iglesia porque ya me volvió una costumbre o porque siento el deseo. Ese deseo es lo que Dios está poniendo en su vida para que usted se edifique a través de la palabra. Entonces, Pablo utilizó diferentes argumentos hasta aquí, pero también mostró aspectos comparativos como la promesa hecha a Abraham
y la ley. La promesa hecha a Abraham fue una promesa directa, fue una promesa que trasciende de generación en generación y que no tiene caducidad. Pero nos mostró que la ley tiene una caducidad. La Biblia nos enseñó que el pago del pecado es la muerte. Mi Señor murió en la cruz como pago de todos esos pecados. Ya no hay nada más que hacer. Ya descansamos de esa cantidad de esfuerzos. Y es por eso que nosotros seguimos confiando que quien hizo la obra total y perfecta es Cristo. Y que aquel que cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador es salvo. No hay nada más que hacer. Los Gálatas lo creyeron, pero luego dijeron, hay que valorarlo. ¿Cuántas veces en la congregación, cuando escuchamos una predicación de alguien más, decimos, hay que valorarlo? Pues déjeme decirle, no valore nada. Hoy vamos a estudiar, y hemos venido estudiando, cómo Cristo es quien se sitúa en el centro de la obra y no el ser humano. Pero también nos siguió ilustrando por medio del ejemplo de Sara y Agar, y utilizó la libertad y la esclavitud. Pablo trató, como decimos en El Salvador, de explicarle a los Gálatas con ejemplos, así como muchas veces utilizaron con nosotros peras y manzanas para hacernos sumar. De la misma manera Pablo está utilizando no solamente el contexto en el que ellos estaban, sino un contexto mucho antes. Y Pablo argumenta que somos libres. ¿No les da alegría a ustedes eso? Cuando los que nos paramos al frente y hemos tenido una vida desatinada por completo, entendemos que somos libres en Cristo Jesús, créanme que descansamos. Descansamos porque entendemos que andábamos, si usted dice perdido, nosotros andábamos perdidos a la 10ª potencia. Y aquí Pablo nos garantiza que somos libres, que ya no tenemos esclavitud, que ya no necesitamos un ayo, que ya no estamos sobre algo que nos está marcando y nos dice, te equivocaste, lo hiciste mal, erraste. No, estamos descansando en la gracia del Señor. Y así llegamos al punto donde Pablo nos va a hablar sobre la libertad, al capítulo 5, versículo 1 del libro de Gálatas. Y nos dice Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Cuando yo trabajé con los privados de libertad, cada uno de ellos tenía el cumplimiento de una pena. Algunos ya estaban muy avanzados en cuanto a la pena que estaban pagando. Pero me tocó ver una escena que me llamó mucho la atención. Yo iba ingresando al centro cuando vi que iba saliendo uno de los personajes más conocidos en el centro. Y le digo, bueno, ¿y qué pasó? Y me dice, estoy libre. Y dije yo, qué bueno, te felicito. Pero aquel hombre salió tranquilo, feliz de la prisión, pero en la tarde estaba llorando en la puerta. Y me quedé, ¿y si es libre, qué hace aquí? Muchos de los creyentes nos gozamos cuando nos dijeron, usted es libre, Dios le hizo libre, y usted dijo, aleluya, gloria a Dios. Pero después tratamos de regresar a lo que este cliente estaba haciendo. Este hombre del cual les hablo no se veía en la libertad, había pasado tanto tiempo encerrado que él decía, me hace falta estar allá adentro. ¿Cuántos todavía siguen así? ¿Cuántos todavía, aún sabiendo que somos libres,
queremos estar sumergidos en el yugo de la esclavitud. Y existen diferentes tipos de personas. Existen aquellas personas que dicen, Dios me hizo libre, pero obedecen todo lo que el pastor les dice. Vístase de esta manera, no se ponga esta ropa. Miren, no vaya a tal lugar. Entonces no hay libertad. Entonces estamos, como quien dice, ni chicha ni limonada. Usted no sabe qué es realmente. Pablo nos dice en este versículo 1, estar. Óigase bien, este verbo es un imperativo que denota una posición. Cuando a usted le dicen, aquí en este lugar me vas a esperar, usted va a estar ahí pendiente de aquella acción. Cuando a usted le dicen, no te movas de esto, usted debe de estar consciente de que hay un objetivo en eso. Pablo está haciendo esto para notar que si nosotros observamos el verbo de manera imperativa, dice estar, ahí quédese, no se mueva. No se mueva, porque cuando usted se mueve puede perder la tranquilidad humana y agarrar otros artimañas que puedan haber. Y cuando usted le da cabida al diablo, el diablo le va a meter cizaña en su mente. ¿Cómo debemos estar? Firmes. Firme. Usted cree que Dios le regaló la salvación y manténgase firme. Manténgase firme, porque la gente allá afuera le va a decir, no, que te la ha regalado, si hay que hacer algo. Yo no puedo creer que eso sea así. Pues usted dígale, sí, es así. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Y no solamente eso, sino que me dio un título legal. En nuestro país, El Salvador, nosotros podemos hacer documentos para darle potestad a alguien de tomar posesiones. Podemos darle potestad a través de un poder en donde pueda decidir por nosotros. Pues Cristo, basándose en la legalidad, porque no hubo violación de ley, nos dio potestad de ser hechos hijos de Él. Y esa potestad es legal. Entonces usted no solamente recibió el regalo, sino que fue adoptado como hijo. Entonces ahora que lo sabe, esté firme. Pero Pablo no solamente ilustra esto, sino para dar a conocer que es un hecho del cual no debemos de dudar. Pero ¿acerca de qué debemos estar firmes? ¿O por qué debemos estar firmes? Algunas personas se dejan llevar por lo que otros predican y dicen, yo estoy firme en el Señor, pero una vez le dice el pastor, déjeme ver, usted debe tanto de diezmo y usted ya no tiene oportunidad. Esta gente se desmoraliza tanto y dice, ya estoy condenado, ya no pude dar el diezmo. Hermano, vamos a ir a predicar y usted tuvo otros oficios que hacer, su trabajo, cualquier circunstancia, y el pastor le dice, ya no, usted mire, como usted no sale a predicar, hermano, ya no está dentro. Usted ya perdió la salvación y la gente va todavía más y más. Pues Pablo argumenta la firmeza no de lo que su pastor dice, no de lo que nosotros decimos, no de lo que allá afuera dice, sino la firmeza en la posición que Cristo nos dio. No está hablando de la posición que usted ocupa en el trabajo, está hablando de la posición que Cristo nos regaló, no en la nuestra. Yo me ponía a pensar por un momento y decía, si a mí me hubiesen dicho que yo tenía la firmeza de la salvación hace 10, 12 años, yo me hubiese puesto a reír y hubiera hecho burla de ello, porque no lo hubiese creído así. Pero no me lo dijo quien me adoctrinó,
sino la misma palabra de Dios. Ella es la que nos enseña eso. Entonces entendamos que no estamos firmes por nuestra fortaleza, no estamos firmes por nuestros méritos, sino porque Cristo nos sentó en esa firmeza. Y esa firmeza es a la que Pablo apela. Pero, ¿cómo hemos sido liberados? Este mundo nos enseña dos cosas. Nada es gratis y todo tienes que ganártelo. Pero eso es lo que la doctrina del mundo tiene. Pero Cristo tiene otra cosa más que hacer. Él es la diferencia en el razonamiento humano. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿La salvación es gratis? Sí, pero tuvo un precio. El precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros no daríamos ni 500 gramos de sangre para salvar a alguien, porque podemos decir, me va a hacer falta después. Pero mi Señor entregó su vida total para pagar la deuda de nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no tiene un precio económico, pero sí tiene un valor para el Padre y lo vio acepto. Y por lo tanto, Él nos libertó del pecado, Él nos libertó de una posición en la cual estábamos tendidos y perdidos totalmente. La deuda por la que nosotros íbamos a ser juzgados fue pagada en su totalidad. No había nada más. Y el Señor pagó esa deuda para que usted y yo disfrutáramos de la libertad. Vayamos a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Libro de Juan. En este contexto Jesús estaba hablando con los fariseos, los saduceos, y estos, al igual que en este tiempo, tenían una forma de vestirse, una forma de tratar, una forma de caminar, y la gente los veía que era la manera correcta de ver reflejado a Dios. Versículo 31 y 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Gloria a Dios, hermano. Cada uno de nosotros hemos conocido la verdad de Jesucristo y ahora somos libres. ¿De qué manera? ¿O cómo es que somos libres? Bueno, teníamos que pagar un precio. Ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. No lo pagamos nosotros. Él fue quien pagó el precio. ¿Y de qué fuimos libertados realmente? Si alguien dirá, yo siempre he sido libre, no he tenido nada que hacer, nadie me ha mandado. Porque muchos, sobre todo en la juventud, siempre creímos que éramos libres de hacer lo que queríamos. Mi anhelo siempre fue llegar a los 18 años para no tener de quién depender y tomar mis propias decisiones y ser libre. Y no sé cuántos pensaron de esa manera. Y siempre dije, yo soy libre de hacer lo que quiero. Pero estaba muy equivocado. Tenía muchas dudas alrededor de esto. ¿De qué nos libertó el Señor si realmente creíamos que éramos libres? Número 1, del castigo por nuestros pecados. El destino que cada uno de nosotros tenía era el infierno. Hay gente que dice, si el infierno es como una llamarada de tusa y pasó. Déjeme decirle no. Así como la salvación es eterna, el castigo también es eterno. Eso es malo para quienes todavía no han confiado en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Es totalmente malo.
así como usted disfruta su vida aquí, con limitantes, calamidades, enfermedades, usted se siente feliz en esta tierra. Pero cuando ya le llega la dificultad y va de dificultad en dificultad y cada día va más sucumbida en esa dificultad, usted siente que se ahoga. Pues déjeme contarle algo, peor va a ser en el infierno, porque es eterno y no hay tranquilidad absoluta, aun cuando en los chistes le ilustren lo mejor. Eso no tiene nada que ver. Dios nos libertó del castigo por nuestros pecados. El pecado nos separaba de Dios. Había una barrera que no nos permitía poder dirigirnos de manera directa hacia Él. Pero Él llevó todos nuestros pecados. Todavía sigue gente diciendo, sí, llevó a aquellos que estaban en ese momento, pero ahora tengo que llevarlo yo. Entonces no se ha descargado de nada. Entonces todavía sigue con la carga y con el baúl lleno de pecado. Porque ¿quién habrá en esta tierra que todavía no peque? ¿Habrá alguno que pueda realmente, viendo la palabra de Dios, decir, yo no peco? No, solo los charlatanes que se paran en lo público para hacer notar y resaltar ellos mismos y no a Dios, quien es que merece la honra y la gloria. También nos libertó del derecho de la naturaleza pecaminosa de reinar nuestras vidas. La naturaleza pecaminosa vivía solamente ella en nuestro interior y decía, aquí yo gobierno y nadie me saca de ahí. Y se jactaba tanto que decía, nada me mueve. Pero un día fuimos llamados y convencidos por el Espíritu Santo a creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a morar en nosotros. Y ahora, cuando cada uno de nosotros tiene un pecado, siente aquella cosquillita que le dice, no estás haciendo lo correcto, no debiste haber hecho esto, tenés que solventar esta situación. ¿Por qué? Porque Dios vino para libertarnos, para redarguirnos de todas las circunstancias que nosotros hacemos, para estar en paz con Él de manera directa. Entonces, nos libertó de eso. Nos libertó incluso de la ley. Todo el mundo creía que había que tener la certeza de manejar los 10 mandamientos, que es la ley moral. Pero lo hemos comprobado muchas veces. No sabemos los 10 mandamientos. Algunos todavía siguen diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Les digo, no, si lo primero que el Señor dijo en Éxodo 20 es, no te harás imagen, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y siguió. Pero no podemos. Él nos libró de la ley, porque como la ley tenía una caducidad, al morir Él en la cruz, la ley fue cumplida en su totalidad y ya no hay más para ello. Entonces, Pablo está tratando en este versículo 1 que hemos sido libertados y que tenemos una posición de libertad y que por lo tanto debemos de estar firmes en esa posición. Y estar firmes nos manda realmente a estar bajo la gracia y la misericordia de Dios y estar no sujeto a ninguno de los yugos humanos. ¿Por qué digo a ninguno de los yugos? Porque los gálatas, aún después de haber recibido el evangelio de la gracia, y alguien les dijo, no, si ustedes son salvos por gracia, pero ahora tienen que circuncidarse. Y la circuncisión no era más que una obra. Y debemos de tener bien claro, si le agregamos algo a la gracia, entonces ya no es gracia, es mérito.
es obra. Y eso nos lleva a una parte contraria a la gracia, el legalismo. El legalismo que se identifica como el momento en el cual el ser humano trata de poner todo su esfuerzo por agradar a Dios. Pero agradar a Dios no se hace en la carne. Agradar a Dios no se hace siendo inconverso, se hace única y exclusivamente teniendo el Espíritu Santo y actuando conforme a su palabra. Entonces Pablo apela a través de este versículo para dar a conocer a los Gálatas que Cristo nos hizo libres y nos dice: y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Pablo utiliza una expresión que muchos de los que estamos aquí entendemos. El yugo se le pone al animal no para que el animal haga lo que él quiere, sino para que haga lo que nosotros decimos. Es decir, el que maneja los bueyes va a ser el que dé la orden, pero no el buey haciendo lo que él quiere. Entonces, Pablo les dice a los Gálatas: o quieren seguir haciendo las cosas tal como los tenían presionados. Y a esto se le denomina esclavitud. La esclavitud no es más que aquella acción que el ser humano realiza sujeto a la voluntad de otro. Y usted me dirá: hermano, pero Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer. Sí, pero a nadie le está torciendo la mano para que lo haga. Usted debe de entender que una vez usted ha recibido a Cristo y cree en su corazón que Él le salvó, usted va a hacer las cosas por amor y agradecimiento a Dios, por convicción, no por obligación. Si usted lo está haciendo por obligación, entonces usted no está haciendo las cosas correctas. Entonces, la intención del yugo, les está diciendo Pablo, es obligarles a que hagan algo. El legalismo hace justamente eso. El legalismo tiene la motivación de hacer que las personas hagan lo que la congregación, el líder o aquellos que dicen que tienen la voz de Dios tienen que obedecerle. La gracia no tiene nada que ver con eso. Y Pablo les dice: o quieren tener puesto el yugo. ¿Cuántos de los que hemos conocido la gracia nos quedaríamos en la gracia o volveríamos a tener el yugo que teníamos? No. Pues ese personaje que yo les menciono del centro penal quería tener puesto el yugo. Y lo quería tanto que una semana después se metió a robar a los puestos del mercado y dijo: porque ahí quiero estar yo. Y se lo llevaron otra vez. ¿Cuántos creyentes, después de haber conocido la gracia del Señor Jesucristo, se van para una iglesia donde le ponen el yugo y ahí están, así como aquellos bueyes chúcaros, moviéndose para un lado y para otro, pero el que los maneja les pone la puya y los encamina de manera correcta? ¿Cuántos creyentes tienen esa característica? Pablo, en el amor que tenía a los Gálatas, no pretendía subyugarles. Y ahora nos está diciendo a nosotros: no dejen que les pongan el yugo. Porque cuando ya estamos enyugados, hermanos, entonces tenemos problemas. Pues estos legalistas tienen motivaciones incorrectas y nos ponen yugo. Y digo, nos ponen a aquellas personas que queremos llevarlo. Ejemplo, y le dice: vístase de esta manera. No sé si le suena familiar eso. El que no venga con zapatos de lustrar, que no me entre por favor aquí a la iglesia. Hermanos, esta gente no hubiera dejado entrar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de esas libertades prácticas
Y me ponía a pensar nuevamente y decía, ¿me dejará predicar alguno de estos, así como ando esta barba hoy? Y dije, no, pues a mi Señor tampoco lo hubiesen dejado. ¿Por qué? Porque probablemente Él tuvo mucho más tiempo la barba. Las libertades a las que Pablo nos llama son libertades prácticas, a libertades para disfrutar de ser creyentes. Todavía hay gente que dice, es que el Evangelio y las iglesias son para los viejos. No, Señor, ninguno de nosotros está obligado a vivir resentido con la vida. Dios nos da libertad para vivir y disfrutar la vida. O díganme, ¿quién no la disfruta? Todos estamos llamados a disfrutarla, siempre y cuando no demos el mal testimonio para las demás personas. La esclavitud nos dice, no te reúnas con esa gente. Uy, Dios guarde, yo no me reúno con los impíos. Y entonces, ¿por quién vino el Señor Jesucristo? El Señor fue claro y dijo, vine a buscar lo que está perdido. Y ahí estaba yo. Y por eso es que estoy aquí, porque Él me encontró. No fui yo quien lo busqué, Él llegó hasta mí. Muchas iglesias dicen, mira, no comas de eso. Y la gente deja de disfrutar una comida porque está pensando en que el pastor dijo que no tengo que comer de eso. Pues ya está con el yugo puesto. Yo comparto la idea del hermano cuando dice, si usted puede comer de todo, hágalo. Va a haber un momento en el que ya no puede y entonces nos toca dejar. Y como decimos en El Salvador, nos toca las del chinito, solo de Milán, que otro come porque ya no podemos. Pero mientras pueda, disfrútelo. ¿Qué más nos enseñan los legalistas? Nos prohíben visitar algunos lugares. La gente dice, esa pelota del demonio. Miren, hay pastores en las redes sociales diciendo que la pelota es del demonio. Qué ignorancia, hombre, ¿y de dónde sacaron eso? Le dice a la iglesia, vamos a ir a la playa, pero ustedes tienen que conservar la santidad. Y aquellas hermanitas con el balandrán bañándose, hasta enrolladas. ¿Por qué? La santidad no es física, no es externa. La santidad es interna, porque usted ha sido reservado, guardado y encaminado para el Señor Jesucristo. Cuando un legalista le obliga a hacer algo que usted no quiere hacer y que no es bíblico, eso se llama yugo de esclavitud. Oiga bien, y que no es bíblico, porque si a usted le dice congréguese, lo dice la Biblia, lo dice, ese no es yugo. Y le está hablando de congregarse no por obligación, sino para que usted se edifique con la palabra. Versículo 2 al 4. Volvamos ahí a ese punto, Gálatas. He aquí, dice, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora Pablo nos va a hablar de las características que el legalismo tiene. Y lo hace a través de una afirmación y una convicción diciendo, aquel que dice que hay que realizar una obra, llámese esta circuncisión, llámese esta bautismo, llámese esta ofrenda, diezmo, predicación, cualquiera que sea, descarta la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero también apela a que si alguien se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Miren, aquí a veces nos ponemos a hacer notar algunos aspectos del legalismo, pero aquellas iglesias legalistas
hacen lo de la culebra. Este me sirve para fregar a este, pero aquí me cae a mí, entonces me regreso. Y cuando les cae a ellos, no lo aplican. Porque hay personas que quieren tener a la congregación amarrada, atada, subyugada, pero ellos no se ponen la carga, se la ponen a la congregación misma. Y Santiago nos dijo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de cuánto? De todos, no solo de uno, de todos. En nuestro medio hay personas que dicen, no, hay que guardar el sábado, hermano. Sí, yo lo voy a guardar, pero mis empleados tienen que trabajar porque plata es plata y esto no se deja pasar. ¿Y entonces qué? ¿Y los demás mandamientos? ¿Realmente lo está guardando? Entonces, Pablo está interesado en que los gálatas entiendan que el legalismo no es bueno y que lo que ellos recibieron es lo mejor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de los términos humanos, los legalistas deberían de tener por lo menos la gentileza de decir, Cristo dice esto, pero muchas veces hablan en nombre de Cristo, algo que no tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque todos los creyentes y todos los que asistimos a una iglesia somos responsables de escudriñar la palabra y ver si realmente lo que se dice es o no dentro de los principios de la Biblia. No solamente dejarnos llevar por aquello que alguien dice a través de un púlpito, de una radio o en la televisión. Pruébelo con la palabra. Entonces, esa actitud que muchas veces afecta la vida del creyente lleva a descartar la gracia. Y Pablo enfatiza mucho esto. Pablo dice, si os circuncidáis, Cristo no aprovechará en nada. Es decir, si usted quiere seguir haciendo obra, nada hizo Cristo, porque usted le está queriendo ayudar. Y cuando usted trata de ayudarle al Señor, le está diciendo, tú no pudiste hacer lo que tenías que hacer, yo tengo que ayudarle. ¿Y quién es el ser humano para ayudarle a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi Señor si yo tengo que hacer un esfuerzo humano y Él solamente habló para que todo fuera creado? Nada. Pero no solamente eso, sino que dice, le vuelve a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Y ahora da algo muy importante, vacío sois. ¿Qué significa estar vacío? Significa no tener a Cristo en nuestras vidas. Estar sin Cristo, estar como muchos empezamos hace muchos años, perdidos en nuestros delitos y pecados, creyendo que por darle un plato de comida a un indigente, por regalarle una cora a aquel que nos acercó, estábamos cerca del cielo, totalmente perdidos. Pablo no solamente trata de hacer notar esas acciones para dar a conocer la parte contraria de lo que significaba hacerlo, sino para darnos a conocer que cada una de las acciones que hacemos debe ser en el Espíritu. Pero también está haciendo notar algo muy interesante. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer las cosas de la manera correcta. Porque muchas veces, aún después de 22 años predicando la gracia en esta congregación, hay algunos que todavía dicen, viste el hermano, el short que andaba, ese pantalón no, y nos volvemos legalistas.
y estamos desechando la gracia que nosotros recibimos. Pero a veces creemos que porque una persona no se pone chores, que porque una persona anda bien vestida, hace buenas obras, y mi hermano no las hace, este no es hermano. Pero aquella persona que hace buenas obras, que se viste bien, que tiene un pensamiento equivocado, y eso se llama moralismo. Y el moralismo no es ninguna clase de salvación. Sigue siendo una religión, sigue siendo un esfuerzo humano por alcanzar las bendiciones de Dios. Pablo no solamente nos sitúa en esa posición, sino que nos garantiza que hay un énfasis importante. La gracia es algo invisible, es algo interno. El agradecimiento a usted le brota porque cada día la misericordia de Dios es nueva para nuestras vidas. Y usted lo entiende qué significa eso. Pero también entiende que la gracia es esa dirección que usted tiene de manera vertical, Cristo con usted. No viendo a los hombres, no viendo que el hermano se equivocó o que ahora dijo una mala palabra. No, esas son falencias de niños. ¿Debe de hacerlo? No, no lo debe de hacer. Pero tenemos una naturaleza que a veces nos impulsa a hacer tonteras. Pero más que eso, tenemos un espíritu que nos lleva a redarguirnos de tal forma que tenemos que volver a lo que antes éramos. Pablo les está diciendo, si ustedes creen que por circuncidarse van a ser salvos, están menospreciando la obra de Cristo. Y ese es un problema. Cuando nosotros menospreciamos la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo, entonces nos volvemos religiosos. Y debemos de tener claro que no hay forma alguna de la cual esa obra no pueda tener la validez necesaria. Y Pablo les dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muchos dicen, ya ven, se puede caer de la gracia, entonces se puede perder la salvación. Momento, no se pierde. Cuando usted se casa con una persona, tiene una bonita relación, tiene mucho amor, mucho apapacho, pero de repente surgen algunos inconvenientes y hay discusiones fuertes que nos llevan a limar asperezas y terminan uno durmiendo en una hamaca y el otro durmiendo en la cama. Pregunto, ¿se disolvió el matrimonio? No, hubieron diferencias, ¿sí? Pero el matrimonio sigue. Cuando Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él, no hay forma de llegar atrás. No existe forma. Entonces, cuando Pablo dice de la gracia habéis caído, significa que la gracia tiene una forma de darnos a conocer. ¿Cómo así? Nosotros estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pero todo está abrazado en las manos de nuestro Dios Padre. Se puede cometer un pecado y estar fuera del favor de Dios, porque cuando nosotros cometemos el pecado, entonces hemos creado una barrera con nuestro Padre Celestial. Pero una vez lo confesamos, Él dice, es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo podemos perder algo que ya garantizó Dios? De ninguna manera. Esto quiere decir que simplemente un creyente legalista puede caer de la gracia, pero no realmente
haber abandonado la gracia en su totalidad. Cada día es el favor que Dios da y que no merecemos. Pero haber caído de la gracia, Pablo les está diciendo, significa que si ustedes creyeron, ahora se desviaron de un punto importante en el cual Dios nos tenía. Y por eso el llamado a estar firmes. Y por eso el llamado a estar firmes en Cristo, no en nosotros, porque nosotros vamos a fallar constantemente. Y Pablo nos dice, no hay forma. No hay forma, y Romanos nos garantiza a través de los versículos 35 al 38, dice, ni lo creado, ni ninguna otra cosa nos podrá separar. No hay nada. Como dicen los zapateros, pegado, cosido y remachado. Nada más. Versículos 5 y 6 para ir terminando. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Algunos dicen que los creyentes tienen una esperanza vana, porque ¿quién ha venido del cielo a decir que existe cielo? ¿O quién ha venido del infierno a decir que existe infierno? Pero esta es parte de una mentalidad humana y no bíblica, porque si hay alguien, Cristo nos dio testimonio de que bajó y que subió y que hay un cielo y que hay una garantía, y no es una esperanza vana, es una esperanza cimentada en alguien que no miente. A veces cuando pedimos un favor a los seres humanos, ponemos nuestra esperanza en ese ser humano, pero este tiene la esperanza puesta en otro que le va a ayudar, y aquel le falló y el otro nos falló a nosotros, pero Dios no tiene quien le pueda fallar, porque Él no es hombre para que se arrepienta. Él no tiene esa característica. Nuestra esperanza está realmente cimentada en la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de Dios. Cuando Dios dijo, yo vengo por la iglesia, es porque lo va a hacer. Y lo demostró desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, llevando a su pueblo, cuidando sus ovejas y manifestando que esa esperanza es verdad. Nosotros no solamente tenemos una esperanza verdadera, sino que tenemos algo más que nos garantiza eso, el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el maligno no nos puede poseer porque Cristo mora en nosotros. No se va a terminar todo esto mientras el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Una vez los creyentes en los que mora el Espíritu Santo han sido arrebatados, aquí se desató todo. No es simplemente una esperanza hueca, es una esperanza con garantía de que Dios está en nuestras vidas. Sin embargo, Pablo a través de estos versículos nos habla que la fe que obra por el amor es la más importante y que como creyentes en la fe debemos de vivir por medio de la gracia, tal como Él invitó a los Gálatas. Cuando nosotros vivimos por fe, debemos de entender que dejamos todas nuestras cargas sobre el Señor Jesucristo y que es Él quien las lleva, no nosotros. Pero aparte de eso, el Señor quiere que disfrutemos de esa libertad en Él, pero también nos manda a no desviarnos hacia el libertinaje. Mucha gente dice, en la iglesia bautista de Emaús hay libertinaje. En ningún momento se ha predicado libertinaje. Hemos hablado de la libertad que Cristo nos ha dado. Pero usted y yo no estamos llamados a ser libertinos.
Mi Señor no es un juego. Mi Señor es un estilo de vida. El cristianismo es una forma de dar a conocer a Cristo como la parte fundamental, no a nosotros como indispensables en la obra del Señor. Pablo no solamente le está diciendo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es el Espíritu Santo el que nos ha convencido y el que va a convencer de pecado a aquellas personas que todavía no han confiado y que pueden tener una esperanza viva. Pero dice, porque Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestra fe en la obra redentora del Señor Jesucristo y creemos que ese que empezó la obra un día la va a terminar y la va a perfeccionar. Gloria a Dios, porque nuestra vista no está puesta en los seres humanos. Y si usted todavía sigue viendo a un ser humano que se para enfrente, déjeme decirle, se va a decepcionar. Pero si usted se decepciona por un ser humano, no le eche la culpa a Dios. Véalo a Él. Él es el único que puede suplir y cubrir los estándares humanos que nosotros queremos ver en nosotros mismos. Dios ha sido fiel hasta este día y ha tratado de ir por medio de los apóstoles, por medio de los predicadores, mostrándole a la humanidad que siempre tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel pecador, porque no hay pecado pequeño, no hay pecado grande, para Dios todo tiene el mismo significado. Él siempre está dispuesto a recibir a aquellos que creen que Él pagó en la cruz por todos nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ahora ya está en el cielo sentado, intercediendo por usted y por mí. Y aquellos que creen que Él hizo esa obra completa, es salvo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y así como el Señor nos da unas pinceladas de las libertades que vamos teniendo, nos continuará hablando de que somos libres. No dejemos esclavizar, no dejemos que el mundo termine esclavizado y que el maligno gane una obra. No, la guerra es nuestra, Dios la ganó en nuestro favor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso,